cada domingo estamos aquí reunidos en el nombre que es más alto que todo nombre. Amén. El nombre del Señor. Cristo, nombre más alto, Salvador nuestro, glorioso Señor. Fuente de vida.
orar esta mañana alabándole con sus propias palabras. Estamos aquí para adorarle a Él. Pásame la noche
al Señor como una oración. Te traigo mi vaso, en el fondo seré. Más y más de ti. Necesitamos cada día más ser como tú, cada día más acercarnos más a ti. Cada día necesitamos más de tu amor, de tu carácter, de tu bondad, de tu paciencia, de tu misericordia. Reconocemos que sin ti no somos nada. Lo que somos, lo que hemos llegado a alcanzar, Señor, es porque tú has tenido misericordia y has llenado nuestro vaso. Somos los que somos por ti, Señor. Yo soy lo que soy por ti. Por eso quiero rogarte, Señor, que tú nos ayudes día a día a llenar nuestro vaso, a ir hasta tu presencia en plenitud de gozo. Te amamos, Dios. Señor, te traigo mi vaso, rebósamelo de fe, y viértelo sobre el mundo, para que llueva también, falta de fe, pídesela a Dios, el cual es amplio. Él es generoso. Aleluya. Él está aquí en esta mañana recibiendo nuestra alabanza y nuestra adoración como parte de la gratitud a Él. Aleluya. Padre, en esta mañana, Señor, estoy agradecida, Señor, por estar delante de tu presencia. Te ruego, Señor, que cada día, Padre, llene ese vaso, Señor, porque es verdad
verdad que te necesito, Señor. Ayúdame, Señor, a las cosas del mundo, Señor, tenerlas por ingrata, Padre. Ayúdame, Señor, cada día a ser más como tú, Señor. Sé que tengo muchas cosas, Señor, que evitar en mi vida. Ayúdame, Padre, porque por mí misma, Señor, no puedo. Yo, Señor, sé que un día, Señor, te fijaste en mí, Padre, con mis imperfecciones. Pero aún así, Señor, me amaste, Padre. Gracias por ese amor incondicional, Señor. Gracias por estar ahí, Señor, porque cada día te necesito, Señor. ¿Qué sería mi vida sin ti, Señor? Gracias, Padre, por ser tu Padre, Señor. Que necesité un día, Señor. Gracias. Aleluya. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Alabarte, Señor. ¿Cómo no bendecir tu nombre y exaltarte si tú eres el único Dios verdadero, el único que vives y reinas por los siglos de los siglos, el que has tenido misericordia de nosotros cuando ni nosotros mismos nos apreciábamos? Gracias, Señor, por perdonar todos nuestros pecados y darnos la oportunidad de acercarnos a ti, Señor, de conocerte por medio de tu palabra y saber del amor tan enorme que tú tienes para con nosotros, que no merecemos, pero que agradecemos de todo corazón, Señor. Gracias. Llévate la gloria y la honra en todas las cosas, porque solo tú y nadie más lo mereces, Señor. Gracias por ser tan bueno como tú eres, por estar aquí en esta mañana, por tocar nuestras vidas, por seguir trabajando con nosotros, por no darte por vencido. Gracias. Háblanos, Señor, en esta mañana por el mensaje de su palabra. Muéstranos cuál sea tu voluntad y danos la fuerza necesaria para poder ponerla por obra, Señor. Que podamos ser luz en medio de las tinieblas que nos rodean. Que podamos darte a ti la gloria y la honra de vida a tu nombre, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Aleluya. Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya. ¿A cuántos les gusta alabar a Dios? A mí me gusta alabar a Dios. Darle a Él la gloria debida a su nombre. Aquí está. Parte de nuestra adoración a Dios también es el colaborar con su obra. Por eso vamos a pasar a recoger la ofrenda. Vamos a pedirle a los sugieres, por favor, que pasen por aquí. Vamos a disponer nuestro corazón para que podamos darle algo para que su obra siga adelante. Aleluya. Nosotros no le damos a Dios. ¿Quién va a orar? ¿Quién de los dos? Usted mismo. Nosotros no le damos a Dios para que Él nos dé, sino que le damos por gratitud, ¿verdad? Porque ya Él nos dio, y de lo que Él nos dio nosotros apartamos algo, según hayamos prosperado, para que la obra del Señor se sostenga, para que la palabra de Dios pueda seguir corriendo y siendo glorificada. Oremos, hermanos. Sí, amado Dios y Padre de la Gloria, damos gracias por el día de hoy. Damos gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Ahora que nos disponemos a ofrendar, Padre de la Gloria, te rogamos que bendigas al dador alegre, aún sabiendo que hay algunos que no pueden dar por carencia de empleo, Señor. Te rogamos que tú los bendigas, Señor. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Muy bien, gloria a Dios. ¿Hay alguien que nos visite quizás por primera vez en esta mañana? No sé si alguien nos visita por primera vez, ¿no? ¿Todos son conocidos ya? Bueno, pues bienvenidos a todos a este lugar de adoración, que nos reunimos precisamente para darle a Dios la gloria que le debemos a su nombre. Les dejo con el pastor Andrés, que va a exponer la palabra del Señor que Dios ya ha puesto en su corazón para compartirla con nosotros. Adelante, pastor. Sí. Es este. ¿Se escucha bien? ¿Qué tal están ustedes? Buenos días. ¿Bien? ¿Con ganas de seguir alabando a Dios? Yo me hubiese quedado ahí. De verdad que es un gozo, es un privilegio alabar a Dios y también compartir la palabra y aún más escucharla. Así que yo quiero que hoy todos prestemos muchísima atención. Yo quiero darle gracias a Dios y darle la bienvenida a todos aquellos que están aquí y también a las personas que nos ven a través de las redes sociales, que son unos cuantos alrededor del mundo, y que, bueno, gracias por esas palabras de ánimo, palabras de consuelo en muchas ocasiones, y seguimos adelante. Seguimos aquí porque tenemos hambre y sed de la palabra de Dios en el cuarto de cuna. Prendan un poquitito suban un poquitito el volumen, ¿sí? Y aquí también, un poquito. Hoy, como decía, hoy estamos aquí para eso, para compartir la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea escuchada y que no se quede en vasos rotos, sino que realmente nosotros podamos aplicar a nuestra vida, que es lo más importante, porque lo importante no es ser oidores solamente, oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Amén. ¿Amén? Así que estamos aquí para eso, para alimentarnos de la palabra de Dios, ¿sí? Yo quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras que está en Primera de Samuel, capítulo 1, y cuando lo tengan nos ponemos en pie, se ponen en pie. Primera de Samuel, capítulo 1. ¿Lo tienen? Primera de Samuel, capítulo 1. Versículos del 1 en adelante, del 1 al 7. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Primera de Samuel,
capítulo 1, versículos del 1 al 7. Dice así: hubo un varón de Ratamaín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tob, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Dios de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Dios. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana. Dice, aunque Dios no le había concedido tener hijos, él amaba a Ana. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Dios no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Dios. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Hasta ahí la palabra de Dios. Alguien que quiera orar poniendo este tiempo en las manos de Dios para que Dios nos hable de una manera específica y que podamos vivir esto. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Ustedes saben que estamos meditando la palabra de Dios de los personajes bíblicos, ¿vale? Hemos aprendido cosas hermosas, hemos aprendido enseñanzas maravillosas a través de estos personajes bíblicos, porque tienen mucha riqueza en sí mismos. Y vemos cómo Dios ha tenido mucha paciencia con algunos, ha tenido ese amor, esa dedicación, ese trato especial con cada uno. Yo creo que también podemos aplicar esa vida de esos hermanos que nos precedieron en la fe, aplicarlas también y podemos aprender de ellas muchísimo. Yo quiero comenzar con este libro, en esta oportunidad. Ya hemos terminado con Ruth. Quiero comenzar con 1 Samuel, que es una pasada, una barbaridad. De hecho, en la página web tienen un estudio de muchos versículos que hace muchísimos años meditamos acerca de ellos y hacíamos un estudio. Hoy quiero compartir, he titulado mi mensaje, No contamines. Ustedes han visto a lo mejor estos símbolos, ¿han visto por ahí? ¿Sí? ¿Sí lo han visto por ahí? ¿Sí? ¿Lo han visto? ¿A qué creen ustedes que puede hablar estos símbolos? De peligro, ¿verdad? Hay playas que tienen estos carteles antes de entrar en la playa, en la arena, para que la gente tenga cuidado porque están contaminadas. Hay playas que están contaminadas. En Australia hay una playa que es preciosa, espectacular, pero está inundada de cosas venenosas. Entonces ponen estos carteles, ¿verdad? Que es peligro, que está contaminado, que tenemos que tener cuidado. Por eso yo quiero que no perdamos esta visión hoy y que los recordemos cada vez que vemos estos símbolos, que podamos recordarlos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ven? ¿Se ven? Bien, muy bien. Hoy quiero compartir eso. No contamines. ¿Saben por qué? Porque debemos aprender de esta... comenzamos Samuel y ya nos habla, nos da una enseñanza hermosa, preciosa. Y tenemos que aprender de ella, porque hay 2 personajes que se habla en la palabra de Dios allí, de Penina y de Ana, 2 personas totalmente diferentes, pero que nos llevan a un mismo camino. Hoy quiero compartir con ustedes eso. No contamines, porque si lo tenemos en cuenta en nuestras vidas, creo que seremos diferentes. Y lo he dividido en 3 puntos. Lo primero, que para enfocarnos en no contaminar, es que primero, si contaminas, lo pagarás caro. Es lo primero que quiero compartir con ustedes. Lo segundo es que
Dios no quiere que contamine. No es la voluntad de Dios que contaminemos. Y lo tercero es que nos debemos acercar a Dios para no contaminar. Pero comenzamos con este libro de Samuel, como decía antes. Elcana, un varón que tenía 2 mujeres. Y aunque nunca estuvo en el plan de Dios la poligamia, Dios legisló acerca de ella. Dado que los hombres practicaban ciertas costumbres de los pueblos paganos, que a Dios no le agradaba, Dios, para favorecer a las mujeres, que era la parte más débil en este caso, legisló la poligamia. De manera que si un hombre tenía más de una mujer, tenía que mantenerse firme y sustentar de una manera equitativa con quien vivía. Era de obligado cumplimiento que si un hombre tenía más de una mujer, estaba obligado a no disminuir el cuidado, el sustento y el alimento de cada una y de su familia, y así sucesivamente. Tanto como la poligamia como en la esclavitud, que Dios nunca ha estado de acuerdo con la esclavitud, pero dado que el hombre practicaba la esclavitud, tuvo que legislar acerca de ella, legisló para que los esclavos pudieran ser tratados no de cualquier manera, sino como seres humanos. Debían ser tratados como personas, favoreciendo en este caso la condición del esclavo. Pero aunque él legisló esto, quiero que lo tengan claro, que esto no quiere decir que estaba dentro del plan de Dios. Dios no estaba de acuerdo, ni está de acuerdo, ni estará de acuerdo, ni con la esclavitud, ni con la poligamia. Aclarado el punto, vemos en los primeros versículos que era un hombre que tenía 2 mujeres, Penina y Ana. Penina tenía hijos e hijas, mas Ana no los tenía. Aunque realmente no se exprese, existía la tendencia en aquel tiempo de pensar que la esterilidad era como un castigo de Dios. Y los hijos eran una bendición. Pero sea como fuere, este hombre tenía 2 mujeres, una que tenía hijos y otra no. Dice la palabra de Dios que su rival, es decir, Penina, enojándola, la irritaba, la enojaba y la entristecía, porque Dios no le había concedido tener hijos. Así cada año, escuchen bien, cada año cuando subía a la casa de Dios la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Qué tristeza, ¿verdad? No sé si ustedes han visto que hay ciertos lugares que están contaminados. Hay ciertos sitios que no podemos entrar porque tienen estas señales, lo que decíamos antes. Hay playas que a lo mejor están contaminadas. Hay lugares donde hay plantas nucleares, por ejemplo, donde el aire está viciado, donde el aire está contaminado. Hay lugares donde la contaminación del aire es algo real. No sé si ustedes han visto en las noticias, por ejemplo, algunos sitios en China, que la gente tiene que estar con mascarillas porque hay mucha contaminación, hay mucha polución. En el 2012, más de 7 millones de personas murieron por la contaminación del aire. Hay personas que, por una u otra razón, están aisladas porque están contaminadas de agentes químicos, de agentes tóxicos, y para que no contaminen a su entorno, están aisladas, lo ponen como en cuarentena. ¿Han escuchado eso? Que los aíslan hasta que se curen y luego vuelven a su vida normal. Todos sabemos que hay productos que contaminan, que tienen estas señales. Yo trabajo en una tienda de pintura y la mayoría de los productos al disolvente, evidentemente no son ecológicos y no se puede tomar ninguno, pero la mayoría tiene estas dos señales, que son tóxicas y que pueden producir daños a la salud. Son nocivos para la salud, pueden causar hasta la muerte. Hay ambientes contaminados, hay vapores que contaminan, vapores contaminantes, y también hay personas que contaminan. Y ya no me refiero a personas que a lo mejor sufren una enfermedad contagiosa que pueden contagiar a personas. Son personas que, estando sanas físicamente, espiritualmente contaminan. Hay personas que no tienen una enfermedad física, pero esto tiene que ver con cómo son las personas, con las actitudes, con sus caracteres.
A veces hay caracteres difíciles de soportar, ¿verdad? Hay formas y maneras que las personas utilizan y contaminan a otros. Hay personas que emanan un olor y no precisamente perfume. No sé si ustedes han visto las películas en Hollywood cuando los malos a veces van caminando y todo lo que va a su paso lo van secando y lo van consumiendo. ¿No han visto películas así? Así pasa a veces con muchas personas que están a nuestro alrededor. Por desgracia no conocen de Dios, pero son así, contaminan todo lo que tocan. Hay personas que por su manera de ser y de expresarse hacia los demás, evidentemente no es la más adecuada y contaminan, ¿verdad? Muchas veces, en vez de ayudar, destruyen la convivencia entre las personas que los rodean. Hay ciertas características que podemos encontrar no solo en la palabra de Dios, sino que si pensamos y analizamos un poco, de que hay personas que contaminan y tienen ciertas características. Yo se las digo, a lo mejor me olvide de una, pero las personas que contaminan todo a su alrededor son egoístas, hablan mucho de sí mismos y se olvidan de la otra persona. Tienen una visión y un discurso bastante pesimista y negativo de las cosas. Una persona que se queja y critica constantemente es una persona que contamina. Ocupan siempre un rol de víctimas con mucha facilidad. Todas estas cosas lo hacen para llamar la atención. Creen que el mundo está en su contra, pero no tienen capacidad de autocrítica. Hay personas que contaminan porque son envidiosos, celosos, soberbios, egoístas. No se alegran, escuchen bien, no se alegran de los logros de los demás, incluso ni siquiera de sus amigos. Solo viven pendientes de su propia carencia. No son felices porque su modo de pensar no les deja vivir en calma y en armonía. Y escuchen bien, culpan a los demás de todos sus problemas. ¿Conocen alguna persona así? ¿No? Hay personas que contaminan todo lo que tocan. Hay personas que solo buscan los peros, lo que decíamos el jueves en el estudio. Pero a todo le sacan pero. Ven siempre lo malo y a pesar de que están muy bien, disfrutan haciendo lo malo. Quieren ver mal a las otras personas. No sé si ustedes han visto a alguien así, pero a lo mejor en el mundo puede que los encontremos. Hay personas que contaminan todo a su paso y quieren dividir y se complacen haciendo lo malo, siempre. Hay personas que por desgracia, si analizamos a nuestro alrededor, son así. No porque estén condenados a ser así, sino porque han tomado la decisión de estar amargados y amargar a los demás. Son personas que contaminan a los demás. Su religión es hacer daño, es hacer lo malo. Y hay que tener en cuenta que esas personas no solo contaminan sus propias vidas, sino la vida de los demás. No sé si usted, yo sé que aquí no. O como hacen en las películas, así. ¿Verdad que hay cristianos que contaminan? ¿Hay cristianos que contaminan? Evidentemente, como dice la palabra de Dios, son cristianos carnales, porque el cristiano verdadero no contamina. Hay cristianos carnales que cada vez que hablan, cada vez que opinan, cada vez que van a un sitio, no sé si les ha pasado que cuando un cristiano carnal llega a esos sitios pareciera como si todo se viniera abajo, porque contaminan. Hay cristianos así. En el primer capítulo de Samuel que acabamos de leer, los 7 primeros versículos, encontramos 2 personas diferentes, viviendo en un mismo techo, con situaciones diferentes, con realidades diferentes y con actitudes diferentes. Si analizamos en los pocos versículos que acabamos de leer, Ana, ¿cómo era Ana? Era una persona de un carácter... No, Ana, esta no. Ana era una persona humilde, Ana también es humilde. Una persona sencilla, Ana también. Pero no estamos hablando de Ana, Ruth, la del refugio, sino de la Biblia. Humilde, noble, una persona sumisa. Tenía
su sustento diario y tenía pareja. Pero lo malo es que tenía que compartir con la pareja, con otra. ¿Se imaginan? Compartir nuestra esposa con otro o compartir nuestro esposo con otra. ¿Verdad que es terrible, verdad? Debe ser una situación bastante incómoda. A mí no me gustaría, no sé a ustedes, pero a mí no me gustaría. Lo que decía, Ana tenía sustento, lo malo es que tenía que compartir pareja. Pero, ¿saben? Ella tenía muchísimas razones para estar enojada con Dios, a lo mejor, o con su entorno. No tenía tantas razones como Penina. Podía tener muchas razones para envidiar a Penina, codiciar, estar celosa, estar amargada con su rival, porque ella no tenía hijos. Y la otra sí. Pero a pesar de todas estas cosas, era sumisa, era prudente, era una mujer de oración. Ana también es una mujer de oración. ¿Verdad que sí, Ana? ¿Sí? Era una mujer de oración. A pesar de que Dios no le había dado la oportunidad de tener hijos, ella tenía un carácter humilde. Y si analizamos la vida de Penina, ¿cómo era? Tenía hijos, tenía sustento diario, tenía salud, tenía la oportunidad de tener hijos, y dice la palabra de Dios, no solo hijos, hijas. Por no decir que estaba enfadada porque Dios le había dado un hijo y quería niña. Tenía los dos. Tenía la oportunidad de ser próspera como madre, de compartir con ellos, de ver cómo crecían, cómo iban madurando, ver los cambios físicos, las gracias que hacían desde pequeño o que podían hacer. Tenía la oportunidad de jugar con ellos, de criarlos, pero ¿saben qué? Penina no era feliz. Tenía todo, pero era infeliz. Estaba enojada, estaba amargada, irritaba a su rival. Tenía un carácter terrible que contaminaba cada día a su compañera. Estaba tan amargada y estaba tan celosa, no solo porque no tenía hijos, sino por su esposo, y veía que su esposo, que su marido, también amaba a Ana. Irritaba, enojaba y entristecía a Ana cada día. Era como una gota que lentamente va cayendo, va cayendo, va cayendo y va haciendo daño. Semana tras semana, día tras día, año tras año, se deleitaba haciéndole daño. Le hacía prácticamente la vida imposible a Ana. ¿Y Ana qué hacía? Se entristecía, no comía y buscaba a Dios. No paraba de día y noche. La miraba y descargaba toda su ira con ella, toda su envidia. Si analizamos la vida de Penina y de Ana y la aplicamos a nuestra vida, ¿en dónde estamos nosotros? ¿Somos como Ana o como Penina? Hay una triste realidad, que muchas personas son como Penina. Escasean los que son como Ana. Hay que tener en cuenta que hay personas que, teniéndolo todo como Penina, teniéndolo todo, teniendo salud, teniendo familia, teniendo hijos, teniendo sustento, teniendo, digamos que cierta estabilidad económica, contaminan a quienes les rodean. Los contaminan con su mal carácter, porque su corazón está lleno de envidia, de celos, de enojos o de crítica. Muchos solo buscan, como Penina, la contienda, la rivalidad, la amargura de otros. Y evidentemente, como decíamos antes, esto no solo hace daño a quien lo practica, sino a su alrededor. ¿Saben que hay cristianos que incluso, siendo como Penina, teniéndolo todo, salud, siendo nuevas criaturas, siendo y teniendo una vida nueva, le hacen la vida imposible a los demás? ¿Conocen a alguien así? Lo que sale de sus bocas
por desgracia, es lo mismo que sale de la boca, o lo que salía de la boca de Penina, para irritar, enojar e entristecer a quienes los rodean. Yo me planteé esta pregunta que les voy a hacer ahora. ¿Será que a lo mejor tú personalmente, te has parado a pensar que puede que seas como Penina? Yo me he hecho esa pregunta y la quería compartir con ustedes. Cada uno de nosotros de manera individual puede a lo mejor estar siendo como Penina, o a lo mejor algunos hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Nos hemos parado a pensar por un momento que nuestra vida puede ser igual que la de Penina, que lo tenemos todo, pero contaminamos porque no nos conformamos con nada. Inconformes, malagradecidos. Hemos sido creados para irritar, enojar, entristecer a los demás y a Dios, ¿verdad que no? Pero a lo mejor nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestro carácter solo hace irritar, enojar y entristecer a los demás y a Dios. Son cosas que debemos plantearnos, que debemos hacer un alto en el camino. Hoy, domingo, estamos haciendo un alto en el camino. En vez de ir a la playa, que hay un clima estupendo, estamos aquí, meditando en la palabra de Dios, para no contaminar. Si la respuesta es negativa, que somos más como Ana que como Penina, amén. Pero si no es así, sino que realmente te identificas o nos identificamos con la vida de Penina, hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta. Dios no quiere que nosotros contaminemos, pero si contaminamos, lo primero que tenemos que tener en cuenta, si contaminamos, la pagaremos caro. La pagarás caro si contaminas. Si constantemente hacemos lo que hacía Penina cada día, si irritamos, enojamos y entristecemos a los demás y a Dios, ¿verdad que estamos siendo de tropiezo para los demás? Y si somos de tropiezo para los demás, la palabra de Dios dice en Marcos que es mejor que nosotros nos atemos una piedra de molino en el cuello y nos arrojásemos al mar, porque tendremos consecuencias terribles. Estaremos destituidos de la gloria de Dios si somos de tropiezo a los demás. Si nosotros no hacemos un alto en el camino y no meditamos en nuestro camino, y a lo mejor puede que sigamos haciendo daño, pagaremos las consecuencias, pagaremos terribles consecuencias, y lo pagaremos bien caro. ¿Saben que la palabra de Dios dice que los hijos de Elí eran hombres impíos? Porque la palabra de Dios no solo nos habla de Penina, de Ana, sino también de hombres que eran sacerdotes y tenían hijos. Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios, siendo el padre sacerdote. Dice que muy grande delante de Dios era el pecado de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Dios. Dice la palabra de Dios, Elí ya era muy viejo y nunca los corrigió, y sus hijos pagaron las consecuencias de ser desobedientes a Dios. Le dijo una vez Elí, que se reunió, les dijo: no, hijos míos, porque no es buena la fama la que oigo de ustedes, pues habéis hecho pecar al pueblo de Dios. 1 Samuel 2, un poquitito más adelante, 1 Samuel 2 del 22 al 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Dios había resuelto hacerlos morir. Contaminaron y pagaron con sus vidas las consecuencias de su pecado, de su contaminación. Dice la palabra de Dios también en Primera de Reyes que así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Dios había profetizado contra Baasa por medio del profeta Jehú. Por todos los pecados que Baasa
y los pecados de Elá su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar al pueblo de Israel, provocando enojo con sus vanidades a Dios, al Dios de Israel. En Números también nos encontramos una historia que los hijos, dice, fueron los consejeros de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Dios y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego de 250 varones para servir de escarmiento. Si contaminamos, si somos como Penina, la pagaremos caro. ¿No se han puesto a pensar esas cosas? Si contaminamos, la pagaremos caro porque tendremos consecuencias terribles. Dice, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón y el santo de Dios. Y se abrió la tierra y tragó a Datán. Hace poco analizamos la vida de Acán y vimos cómo su pecado contaminó a los demás. Gracias a su pecado, gracias a su codicia, murieron más de 36 hombres. ¿Y saben cómo acabó él? Apedreado. Yo creo que Dios nos viene hablando muy claramente de estas cosas a lo largo de estos sermones, de estos estudios. Y debemos prestarle atención porque si nosotros contaminamos, Dios no quiere que nosotros contaminemos, pero si contaminamos, pagaremos la consecuencia, lo pagaremos caro. ¿Saben por qué? Porque si practicamos lo que practicaba Penina, la envidia, los celos, dice la palabra de Dios que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. A lo mejor no nos damos cuenta, pero ¿verdad que a veces los padres contaminan a sus hijos? Y hay hijos que cuando ya están muy grandes y no tan grandes, ¿verdad que contaminan a sus padres? No contamines, porque si contaminas, la pagarás caro. Si estamos contaminados de pecado, ¿seremos de bendición para los demás? ¿Verdad que no? Por desgracia, hay personas que están siendo contaminadas desde los púlpitos. Y eso es un llamado de atención para los sinvergüenzas que contaminan al pueblo de Dios. No en este lugar, y lo digo firmemente. Hay personas que están contaminando al pueblo de Dios con falsas doctrinas. Doctrinas de demonios, doctrinas de hombres. ¿Por qué? Porque les interesa es el money money. Y yo creo que es unánime la voz de los pastores. Si siguen contaminando, la pagarán caro. Si los falsos apóstoles que hay hoy en día siguen contaminando al pueblo de Dios, la pagarán caro. Porque Dios es misericordioso, lo veíamos el jueves, ¿verdad? Pero también es justo. Y no dará por inocente al culpable. Y al culpable por inocente. Vamos a tener que dar cuentas delante de Dios. Es cierto que acabamos de ver que si contaminas, lo pagaremos caro, pero no menos importante es el hecho de que Dios no quiere que nosotros contaminemos. Y ese es el segundo punto que yo quiero compartir con ustedes. Dios no quiere que contaminemos. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, el plan de Dios para nuestras vidas, es que no contaminemos. Y que tampoco seamos contaminados. Nosotros decidimos evidentemente que guardamos en nuestro corazón. Pero el plan de Dios es que no contaminemos. Dios no quiere que le hagamos daño a los demás. ¿A ti te gusta que te hagan daño? A nadie. Solo los masoquistas. E incluso creo que no les gusta que le hagan daño. A mí no me gusta que me hagan daño.
Dios no quiere que hagamos daño, que no seamos como Penina. Dios quiere que hagamos lo correcto, que hagamos el bien, que procuremos siempre el bien de los demás, como dice la palabra de Dios. Porque haciendo daño a los demás, no solo le hacemos daño a los demás, sino que nos los hacemos a nosotros mismos. Dios quiere que nosotros no entristezcamos a nadie, que no enojemos a nadie y no aflijamos el corazón de nadie, incluso el de Dios. Fuimos creados para no hacer daño. No fuimos creados para hacer daño. No nacimos dañados. Fuimos creados para no hacer daño, para hacer la voluntad de Dios. Pero ¿saben? Fuimos creados para amarnos los unos a los otros, para cuidarnos, para protegernos los unos a los otros. Pero, por desgracia, lo comentábamos en una reunión que hicimos en el grupo de oración con el hermano, que a veces nos tenemos que cuidar no del mundo, sino del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios, en Venezuela dicen puñalada trapera. Te meten las puñaladas por la espalda. Y por desgracia, a veces hay que cuidarse del pueblo de Dios. ¿Esto es correcto? Sabiendo cuál es la voluntad de Dios para cada uno. ¿Verdad que a veces tenemos que cuidarnos del pueblo de Dios, no del mundo? Dios no nos ha creado para eso. Dios no nos ha creado para hacernos daño. Dios no nos ha creado para que nos contaminemos y que contaminemos a otros. El plan de Dios para nuestras vidas es ese. El plan de Dios es que seamos como Ana, humildes, de oración. El plan de Dios es que seamos como Jesús. Jesús contaminaba por donde iba o llevaba paz, esperanza y luz. ¿Cómo era Jesús? Dice la palabra de Dios que Él ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿verdad? Sabemos cuál es el plan de Dios. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros? Porque eso debemos reflexionar. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Sabemos cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Dios no quiere que contaminemos. Porque si contaminamos tendremos consecuencias. Y la pagaremos caro. Dios no quiere que contaminemos. Es el plan de Dios. Para esto fuiste llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. ¿Realmente en esta área estamos siguiendo las pisadas de Jesús? ¿Estamos actuando como Jesús o como Penina? Porque hay una enorme diferencia. Dios no quiere que seamos inconformes. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Este es el tercer punto que yo quiero compartir con ustedes. Si contaminamos, pagaremos las consecuencias, pagaremos muy caro. Pero la voluntad de Dios es que no contaminemos. Y si hemos contaminado, porque puede darse el caso, debemos acercarnos a Dios. Nosotros no somos lo que éramos antes. Pero, ¿verdad que todavía nos falta? Si nosotros nos acercamos a Dios realmente, ¿seremos más como Jesús o como Penina? Como Jesús, ¿verdad? Pero si nos acercamos más a la carne, más a mi voluntad, y nos alejamos de Dios, ¿haremos como Jesús o como Penina? La única manera de no contaminar ni ser contaminados es acercarnos a Dios. De lo contrario, ¿saben qué? Nuestras vidas no van a cambiar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Por mucho que me esfuerzo en mis razonamientos, en mi fuerza, no podemos cambiar. No he podido cambiar. Cuando me acerco a Jesús,
en su trato personal conmigo, me transforma y me cambia. ¿Vamos a ser mejores alejados de Jesús? ¿Vamos a ser mejores alejados de la fuente? ¿Veremos mejor cerca, fuera de la luz? Yo creo firmemente que no. Hace poco lo compartía con Chuley, que en un estudio se me quedó grabada esa frase, ¿no? Si nos alimentamos de la carne devorará el espíritu. Pero si nos alimentamos cada día del espíritu, ese espíritu devorará la carne. La voluntad de Dios es que nosotros seamos cada día más espirituales, ¿verdad? Dios no quiere que irritemos, que enojemos y que entristezcamos ni a los demás ni a Él. Quienes no conocen a Dios, ¿verdad que contaminan a los demás? Pero nosotros como cristianos, ¿verdad que somos diferentes? Debemos ser diferentes. Somos o debemos ser diferentes. El carnal contamina, pero el espiritual no contamina, edifica. Y para ser espirituales debemos acercarnos a Dios. Dice la palabra de Dios que volveos a mí y me volveré a vosotros. Y esto lo han escuchado infinidad de veces. Si Dios viniera hoy, si Jesús volviera, que va a volver, pero no sabemos si es hoy. Imagínense que Él vuelva ya, volvió. ¿Cómo nos hallará? Como Jesús, pegado al Padre, como Ana, humilde y una persona de oración, conectado al Padre para no reaccionar como Penina, o nos encontrará como Penina, haciendo y dándole rienda suelta a la carne. ¿Cómo nos encontrará? ¿Se han puesto a pensar en estas cosas? Porque son cosas dignas de reflexionar. A lo mejor nos hemos dejado arrastrar por una falsa doctrina. A lo mejor nos hemos dejado arrastrar por el pecado. A lo mejor nos hemos dejado contaminar por los deseos de este mundo. Pero Dios quiere que hoy nosotros nos volvamos a Él. Que cuando la gente nos vea, no vea estas señales. Que significa que estamos contaminando o contaminados. Dios cuando nos ve, las personas alrededor nuestra no deben ver estas cosas. Cada uno de nosotros tomamos la decisión de que cada vez que nos vean a nosotros, o ven estas señales, o ven la señal de la cruz en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestra frente. Pero es nuestra decisión. Todos sabemos que Dios quiere que vivamos en santidad, ¿verdad? Porque si no vivimos en santidad, viviremos lejos de la voluntad de Dios. En cierta ocasión, alguien habló de estas mismas cosas en Primera de Juan. Dice, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, si alguno está así, contaminado o contaminando a los demás, debemos acercarnos a Dios y pedirle perdón, ¿verdad? Cuando hacemos daño, ¿qué debemos hacer? ¿Hacernos los locos y pasar por alto? Que eso no pasa nada, ya se le olvidará. No, porque tiene Alzheimer. No. ¿Qué debemos hacer? Ir y pedir perdón, reconciliarnos con Dios. El pecado es una de las peores plagas que contamina todo lo que toca. Y hay cristianos que están inmersos en pecado, como Penina, que todo lo veía mal, y tin, 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 son esa gota.
Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Hay pasajes en Efesios que estudiaremos después en los estudios de los jueves. Dice cosas hermosas en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre, despojaos de esto, de toda contaminación de la carne. Despojaos del viejo hombre, dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice, renovaos en el espíritu. Renovaos en el espíritu. Dice, vestíos del nuevo hombre, no disfrazados, vestidos del nuevo hombre, que está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo estás vestido tú? No los vestidos que tenemos ahora. ¿Cómo estamos vestidos espiritualmente? ¿Del nuevo hombre o de contaminación? Desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Antes sed, dice la palabra de Dios en Efesios 4, 32. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios no quiere que seamos así más. Dios no quiere que contaminemos. Es sencillo, es claro, es básico. Y nosotros lo sabemos. Pero debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Fornicación, impureza. Dice ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Revestidos del nuevo hombre. Revestidos del nuevo hombre. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Esto lo llevan los escogidos de Dios? ¿Ustedes qué creen? Dice, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y sobre todas estas cosas dice, vestidos de amor. De tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Estás agradecido con Dios por todo lo que te ha dado? ¿O seguimos maldiciendo? ¿Seguimos contaminados por lo que tenemos? Porque es que me diste este coche, pero es que este coche yo no lo quería negro, yo lo quería blanco. Porque así a veces el cristiano es así. Que es que me diste hijo, pero es que... Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La voluntad de Dios es que no contaminemos. ¿De qué hablamos hoy? Del no contaminar. No contamines, porque si contaminamos, la pagaremos caro. Y Dios no quiere que contaminemos. Y la única manera de no contaminar o seguir contaminando o ser contaminados es acercarnos a Dios. Estas señales deben ser borradas de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestras actitudes, porque es la voluntad de Dios. Pero es nuestra decisión. Es nuestra decisión. Y con esto termino. Cada uno de nosotros tiene que agarrar las riendas y decir, Dios, ayúdame.
Ayúdame porque solo no puedo. Solo voy a seguir contaminando a los demás. Solo voy a seguir criticando. Solo voy a seguir murmurando. Solo voy a ser peor que Penina. Y no voy a ser de edificación ni para mí ni para los demás. Pero es nuestra decisión. Dios nos va a ayudar. Dios ha transformado nuestras vidas. Nos ha dado una nueva oportunidad, una hoja en blanco. Pero Dios no quiere que nosotros nos volvamos a poner estas etiquetas. Porque estas etiquetas al cristiano no les van. Es como las pistolas que no le van a los cristianos. Que cuando nos miren, como decía antes, vean la cruz de Cristo en nuestras vidas. Que cuando hablemos, vean la cruz de Cristo en nuestras vidas. Que cuando vayamos caminando, digan, Óscar, está por allá, Óscar, eso es un siervo que no contamina. O cuando vean a Rafa, digan, no, mira a Rafa, mira la insignia que tiene en el pecho. Es que Rafa contamina. No, alejémonos de Rafa. Nosotros decidimos qué queremos guardar en nuestro corazón. Nosotros decidimos qué alimentarnos, si de la carne o del espíritu. Dios quiere que nos alimentemos del espíritu, no de la carne. Así que yo quiero que nos pongamos en pie y que le pidamos a Dios que nos ayude. Y yo les quiero ser franco. No les voy a mentir. Queda poco tiempo, señores. El tiempo, no sé si ustedes han escuchado esta frase, el tiempo es oro. Porque en cualquier momento podemos estar o no estar. No sabemos. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Si supiéramos cuánto tiempo nos quedara, pensaríamos de otra manera. Pero no sabemos cuánto tiempo nos queda. El tiempo es oro. Y si no aprovechamos el tiempo, llegará el día que estaremos en la presencia de Dios. Y ahí no va a haber excusa. No, que es que mi hijo no era tan rubio. Que es que el reloj que me diste no daba bien la hora, por eso llegaba tarde. No. Es que yo no iba porque es que no tenía ropa. Tenemos que tomar una decisión, porque el tiempo se acorta. Si cuando estaban nuestros antecesores, nuestros padres en la fe, ya decían que el tiempo era corto, imagínense ahora. Debemos tomar una decisión. Yo quiero que alguien ore, pidiéndole a Dios que nos ayude. Que nos ayude a ser conscientes de la realidad espiritual en la que estamos, de nuestra condición espiritual. De que si estamos como Penina, que volvamos a sus brazos, Él no nos va a rechazar. Si el corazón contrito y humillado, Él no va a despreciar. Pero si somos como Ana, pero estamos cayendo en las garras de la carne y nos estamos volviendo como Penina, volvamos a Dios, pidamos perdón. Si hemos ofendido a Dios, si hemos ofendido a alguien, quitemos el orgullo a un lado. Si hemos murmurado, si hemos criticado a alguien, el reino de Dios no es de orgullosos, sino de humildes. Debemos humillarnos delante de Dios y si es necesario pedir perdón. Hubo un tiempo en mi vida que yo creía que me sabía toda la Biblia y cometí un error terrible. Hice daño. Y Dios me habló a través de una persona y tuve que pedir perdón. Y lo hice. Dejé el orgullo, dejé la carne a un lado. Pero ¿cuántas veces hemos ofendido, incluso a Dios, incluso a algún hermano, y no vamos y pedimos perdón? Dios quiere que nos reconciliemos con Dios, que nos reconciliemos con los demás, que nos amemos los unos a los otros, que seamos una piña
que seamos una familia en Él. Y las familias, a pesar de las dificultades, se mantienen unidas, se aman los unos a los otros. Dios quiere que sigamos siendo una familia, que busquemos su rostro cada día y que nos comprometamos con Él a acercarnos cada día más. Alguien que ore.